Listos para iniciar Noticiero RNA Edición Internacional. Es un gusto saludarlos. Vamos a compartir con ustedes la información mundial más destacada de las últimas horas. Les saluda Carla Carranza. Comenzamos con nuestros titulares. Una niña de 2 años de edad y su padre de nacionalidad salvadoreña perdieron la vida al intentar cruzar el río Bravo. Su intención era llegar a Estados Unidos de manera ilegal. El gobierno de los Estados Unidos propone la recolección de $50.000 millones que ayuden al desarrollo del Medio Oriente, una inversión que forma parte del plan Paz para la Prosperidad. Mientras tanto, Donald Trump impuso nuevas sanciones al líder supremo de Irán y 8 mandos militares, una acción que busca forzar una negociación. En Francia, las autoridades activaron la advertencia naranja por altas temperaturas. El país se prepara para contrarrestar una posible ola de calor. 2, 1. Iniciamos con el detalle de las informaciones. 2 salvadoreños, una niña de 2 años de edad y su padre, perdieron la vida al intentar cruzar el río Bravo. Su intención era llegar a los Estados Unidos de manera ilegal. Los cuerpos emergieron en Matamoros, Tamaulipas, México, ambos de origen salvadoreño. Él fue identificado como Oscar y la niña como Valeria. Iban acompañados de Tania, quien logró sobrevivir, y ella ahora pide apoyo a las autoridades mexicanas para poder repatriar los cuerpos de su hija y su esposo. Y en información relacionada, unos 300 niños migrantes fueron trasladados del centro de detención de la patrulla fronteriza en Texas hacia otro lugar debido a las malas condiciones en las que se encontraban. Sin embargo, hasta el momento no se conoce específicamente dónde se encuentran. Estados Unidos sacó a la mayoría de los niños de un centro de detención de la patrulla fronteriza en Texas ante reportes de que más de 300 menores estaban detenidos ahí, cuidándose entre ellos y sin tener acceso a suficiente alimento, agua o condiciones higiénicas. La legisladora Verónica Escobar dijo que el lunes solo quedaban 30 niños en las instalaciones. Su despacho fue informado de la situación por parte de un funcionario de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza. Abogados dijeron la semana pasada que fueron a este centro de detención en Clint, Texas. Dijeron que algunos niños mayores estaban cuidando a los más pequeños. Mencionaron a un niño de 4 años con el pelo enmarañado que llevaba días sin ducharse y menores hambrientos. Algunos de los chicos llevaban 3 semanas encerrados. 15 de ellos sufrían de influenza. Escobar envió una carta al comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, John Sanders, y a la jefa de la patrulla fronteriza, Carla Provost. La legisladora pidió que se le informe a finales de esta semana qué medidas están tomando para poner fin a lo que ella llamó abusos humanitarios. Los legisladores de ambos partidos criticaron la situación la semana pasada. Los oficiales de la patrulla fronteriza no respondieron a las preguntas de The Associated Press sobre las condiciones en las instalaciones de Clint, pero en un comunicado el lunes dijeron: nuestras instalaciones de retención a corto plazo no fueron diseñadas para mantener a poblaciones vulnerables y necesitamos con urgencia fondos humanitarios adicionales para gestionar esta crisis. Aunque no está claro a dónde se trasladó a todos los niños retenidos en Clint, Escobar dijo que algunos fueron enviados a otra instalación en el norte de El Paso. Rosalba Ruiz, Associated Press. Y en más sobre este tema, la postergación de 2 semanas de las deportaciones anunciadas por el presidente de los Estados Unidos no representan un alivio para la comunidad migrante. Así lo consideran las organizaciones pro-migrantes y de derechos humanos, quienes aseguran que las redadas continúan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que pospondrá sus deportaciones por 2 semanas mientras busca un compromiso con los líderes demócratas en temas de inmigración. Esto no implica, sin embargo, como afirma Dean Applebaum de la coalición Capital Area Immigrants' Rights, que las redadas hayan terminado en Washington. Esta insincera garantía de que el gobierno dio a conocer que las redadas se pusieron en espera, creo que en realidad exacerba el estado de miedo y angustia que la comunidad está enfrentando. Que se les diga que tienen este momento para relajarse por un segundo y luego las redadas van a ocurrir y luego para que sigan avanzando es extremadamente deshumanizante y crea un trauma para la comunidad que durará mucho tiempo. La operación llamada Family Oppo es parte de un plan de la administración del presidente Trump para deportar más de 2.000 familias de inmigrantes indocumentados que viven en las principales ciudades de todo el país y que ya recibieron la orden de deportación.
Como afirmó ICE en una declaración a La Voz de América, después de violar las leyes, los indocumentados faltan aún más el respeto al país al negarse a presentarse a sus audiencias en los tribunales. Ningún ciudadano estadounidense puede quebrar la ley o violar una orden judicial y tampoco los extranjeros ilegales. Si el Congreso no cambia las leyes para garantizar que los extranjeros ilegales puedan ser eliminados rápidamente en la frontera sur, no hay otra alternativa que arrestar continuamente a estos extranjeros fugitivos en el interior. Sin embargo, varios alcaldes, incluidos aquellos de Los Ángeles, Baltimore y Chicago, afirmaron que no cooperarán y aconsejaron a los inmigrantes que conozcan sus derechos. De hecho, dice Applebaum, según la ley, nadie está obligado a abrir sus puertas a los agentes de ICE sin una autorización firmada por un juez. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y en otro tipo de informaciones, el gobierno de los Estados Unidos propone la recolección de $50.000 millones que ayuden al desarrollo del Medio Oriente, una inversión que está contemplada dentro del plan Paz para la Prosperidad. Pese a que el presidente palestino señaló que mientras no haya acuerdo político no negociará ningún acuerdo económico, Estados Unidos, representado por su secretario de Estado, se une al Foro Económico de Manama buscando promover su plan Paz para la Prosperidad entre los países de Medio Oriente. Se habla de una cooperación económica o una conexión entre las dos partes de los territorios palestinos, la Cisjordania y la Franja de Gaza, lo cual tiene quizás una lógica política diferente de la que ha sido adoptada por el gobierno de Israel en los últimos años, de separar completamente la Franja de Gaza de la Cisjordania. Ari Kashovich, profesor de Relaciones Internacionales especializado en Medio Oriente, señala que el plan de Estados Unidos, el cual el país describe como el esfuerzo internacional más ambicioso y amplio para el pueblo palestino hasta la fecha, comenzaría por la puesta en marcha de 179 proyectos empresariales, de los cuales 147 estarían en la Franja de Gaza. Hay una lógica muy clara de parte del gobierno de Trump, no solo en este tema, sino en otros, que es tratar de utilizar la herramienta económica como una base de ejercicio de poder. Una estrategia que no fue bien recibida por los palestinos, quienes no estarán presentes en el encuentro. Pero según el experto, es importante que las partes analicen los detalles de la propuesta, resaltando que aquí hay una oportunidad antes que un plan, y así define la intención de la visita de Pompeo. Entonces es como decirles una especie, acá tenéis digamos, el bosquejo de un futuro mejor, ahora les toca a ustedes elegir qué es lo que queréis hacer. Según explica, el plan mostrado estaría haciendo referencia a elementos económicos importantes, pero esta es solo una de dos partes, pues los asuntos políticos son igual de determinantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Estamos de regreso con Noticiero RNA Edición Internacional. Hablemos un poco sobre las tensiones que continúan entre Irán y los Estados Unidos. Y es que esta semana el presidente Donald Trump impuso nuevas sanciones al líder supremo iraní y a 8 mandos militares, en un paso más por endurecer el cerco económico sobre el régimen y forzar así una negociación. El presidente estadounidense advirtió el sábado de que prefería intensificar la presión de las penalizaciones frente a una intervención militar después de anunciar a bombo y platillo que había estado a punto de lanzar un ataque el pasado jueves que hubiese costado la vida a 150 personas. Las sanciones cortan el acceso a recursos financieros y suponen la primera represalia de Washington después del derribo de un dron estadounidense por parte de Irán la semana pasada. Y siempre sobre este tema, expertos en política consideran que Estados Unidos ha dado a Irán una receta para la guerra después de estas nuevas sanciones interpuestas y algunas advertencias lanzadas. Ahmad Musalli, un profesor de política de la Universidad Americana de Beirut, considera que las últimas sanciones impuestas a Irán por Estados Unidos son una receta para la guerra. Esta es una de las tantas reacciones que se han generado luego que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, promulgó las nuevas sanciones el lunes contra el líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei, y otros altos funcionarios. Esto se produce en medio de las crecientes tensiones entre Irán y los Estados Unidos por el acuerdo nuclear que se está desmoronando y después que la semana pasada Irán derribó un avión no tripulado
tripulado de vigilancia militar estadounidense. El presidente de Irán describió la Casa Blanca como afligida por un retraso mental. La crisis que afecta a Oriente Medio se basa en el retiro de Estados Unidos por parte del presidente Trump hace un año del acuerdo nuclear de Irán de 2015 y la imposición de severas sanciones a Teherán. Recientemente, Irán cuadruplicó su producción de uranio poco enriquecido para estar a punto de romper uno de los términos del acuerdo para el jueves, mientras que también amenaza con aumentar el enriquecimiento a niveles de grado de armas el 7 de julio si Europa no ofrece un nuevo acuerdo. Citando amenazas iraníes no especificadas, Estados Unidos envió un portaaviones al Medio Oriente y desplegó tropas adicionales junto a las decenas de miles que ya estaban ahí. Todo esto ha generado temores de que un error de cálculo o un aumento de las tensiones puedan llevar a los Estados Unidos e Irán a un conflicto abierto, 40 años después de la Revolución Islámica. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Y continuamos hablando de temas políticos. El presidente turco Recep Erdogan regresó a la palestra pública después de la contundente derrota en las elecciones para alcaldes en Estambul. Y lo hizo con un mensaje de felicitación para el candidato de la oposición que resultó ganador. En su primera aparición pública desde una aplastante derrota en una nueva elección para alcalde de Estambul, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan prometió el martes extraer lecciones y hacer ajustes de acuerdo con los mensajes dados por el pueblo. Erdogan, al dirigirse a los legisladores de su partido gobernante en el Parlamento, felicitó nuevamente al candidato opositor, quien tuvo el 54.21% de los votos en Estambul el domingo para convertirse en alcalde. Los resultados llegaron como una rara derrota electoral para Erdogan y rompieron décadas sobre la ciudad más importante de Turquía. También fue un golpe personal para el mandatario, cuyo ascenso en la política turca había comenzado con su propia elección como alcalde hace 25 años. La elección en Estambul se realizó después que el partido gobernante impugnara la primera votación por supuestas irregularidades y la Junta Electoral de Turquía anuló los resultados y revocó el mandato de Imamoglu después de 18 días. Ganó por margen de 800.000 comparado con un margen de 13.000 votos en la primera votación. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Y pasamos a otro tipo de informaciones, nos vamos hasta China, donde el primer ministro habló de la necesidad de mejorar el entorno empresarial y procurar un desarrollo estable para la economía, y dijo que para esto se requieren más refuerzos. El primer ministro chino pidió más esfuerzos para mejorar el entorno empresarial al fin de estimular la vitalidad del mercado y garantizar que la economía se desarrolle de manera estable y sólida. Li hizo las declaraciones el martes al dirigirse en una teleconferencia centrada en la reforma para agilizar la administración, delegar poderes a nivel más bajo y mejorar la regulación y los servicios públicos. Según Li, la reforma juega un papel importante en la coordinación de las relaciones entre el gobierno y el mercado, creando más oportunidades de empleo, fomentando nuevos motores de crecimiento y asegurando un desempeño económico estable y positivo. El primer ministro chino dijo que se deben hacer más esfuerzos para crear un entorno comercial fácil, basado en normas internacionales y orientado al mercado. Además, China cortará su lista negativa para el acceso al mercado y reducirá más de la mitad de las variedades de licencias de producción este año, según Li. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Estamos de regreso con ustedes, nos vamos hasta Sudamérica, específicamente en Venezuela, donde activistas y familiares están denunciando la desaparición de 4 soldados y 2 militares que fueron detenidos por agentes de inteligencia justamente cuando Michelle Bachelet se encontraba de visita. En Venezuela, a pesar de la mediación de la alta comisionada de la ONU para buscar mecanismos para solucionar la crisis política y social, persisten las denuncias de detenciones de ciudadanos por motivos políticos. El director de la organización Foro Penal denunció lo que cataloga como la desaparición de 4 militares retirados y 2 agentes policiales por parte del gobierno en disputa. No sabemos realmente la causa concreta de la detención, pero el hecho es que están desaparecidos, no se ha informado dónde se encuentran. Los familiares han ido a los diferentes lugares donde supuestamente podría estar y no le han informado su ubicación. A este respecto, el joven Miguel Castillo, hijo del coronel Miguel Alberto Castillo Cedeño, le preocupa profundamente la situación de su padre, quien fue secuestrado el día viernes a las 5 de la tarde por 3 individuos encapuchados pertenecientes al SEBIN.
La hija de otro ex oficial, por su parte, denunció la forma en que fue tomado su padre. Responsabilizo al gobierno de Nicolás Maduro cualquier cosa que pueda pasarle. Sus familiares aún no sabemos de su paradero. Aunque no se ha pronunciado sobre las detenciones de estos uniformados, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, informó recientemente que al menos 17 personas han sido detenidas de 34 ciudadanos que son investigados por la fallida rebelión militar contra Nicolás Maduro el pasado 30 de abril. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Y en otro tipo de informaciones nos vamos hasta Francia, donde las autoridades activaron la alerta naranja debido a las altas temperaturas. Y es que el país se está preparando para una posible ola de calor, ya que en el 2003 miles de personas fallecieron por esta causa. Después que miles de personas mayores murieran en una ola de calor en 2003, las autoridades francesas están implementando medidas para prevenir víctimas a medida que aumentan las temperaturas en la capital. La alcaldesa de París visitó una casa de retiro el martes en medio de pronósticos de 40 grados de calor para el jueves. Tales temperaturas son inusuales en la capital francesa, donde la mayoría de las casas y muchos de los edificios no tienen aire acondicionado. La agencia meteorológica francesa estableció el nivel de advertencia de calor en naranja, la segunda intensidad más alta en su sistema de categorización de 4 niveles para condiciones potencialmente peligrosas que requieren de una vigilancia pública. Francia introdujo un sistema de advertencia de vigilancia térmica después de una ola de calor larga y mortal en agosto de 2003. Se estimó que las temperaturas más altas en más de medio siglo eventualmente causaron alrededor de 15.000 muertes relacionadas con el calor en este país. Muchas de ellas personas de edad avanzada en apartamentos de la ciudad y casas en retiro sin aire acondicionado. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA. Y con esta información cerramos esta entrega de Noticiero RNA Edición Internacional. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima.